¿Qué tal, hermanos y hermanas que nos ven? Dios les bendiga. Esta es la escuela dominical que corresponde al domingo 22 de noviembre del año de gracia del Señor 2020. Continuamos con el estudio del ayuno. Recordemos que el ayuno, sobre todo el ayuno bíblico, el ayuno del Señor, el ayuno cristiano, no es una penitencia, no es una forma de ganar la benevolencia divina. El que ayuna es alguien que ya aceptó a Cristo como su Salvador, por lo tanto ya es salvo. Está en camino a la perfección. Si bien tiene que perseverar hasta el final, pero aún así no va a comprar su salvación con ningún acto. Y mucho menos el ayuno va a hacer eso. Entonces, ¿qué es el ayuno? Bueno, el ayuno es algo que hacemos delante del Señor dentro de un marco de lectura y oración. Recuerden, no va solo el ayuno, va acompañado de oración, de lectura de la Biblia, con el objeto de aprender a ver como Dios ve y sentir como Dios siente. De esta manera nosotros vamos entendiendo mejor la voluntad divina. Ya habíamos mencionado el capítulo 10 de Daniel, donde Daniel busca esa comunión con Dios a través del ayuno, precisamente para saber qué es lo que le depara Dios a su pueblo. Entiéndase, no se trata de recibir una revelación específica, completamente explícita, con lujo de detalles, sino más bien de percibir por dónde y hacia dónde va la gracia de Dios a derramarse. Y así lo entenderemos mejor. Dice Daniel en el capítulo 10, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí Daniel hace 3 semanas de ayuno. Estamos hablando de 21 días. Y estamos hablando de que se trata de un ayuno de manjar delicado, un ayuno de carne, un ayuno de vino, un abstenerse del arreglo personal. No se ungió con ungüento. Seguramente se lavó con agua, pero se abstuvo de cualquier, diríamos hoy, loción o perfume, única y exclusivamente el aseo natural. Todo esto forma parte del ayuno. ¿Y cuál era el propósito? Bueno, el propósito que era que, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos, y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro y ufaz. Y sigue describiendo este personaje, y resulta que este personaje llega con él para hacerle la revelación que él estaba buscando. Es decir, para que él pudiera ver como Dios ve, pudiera sentir como Dios siente. Así vamos entendiendo mejor. El ayuno es con el propósito de estar en mejor comunión con Dios. Y nada más. Algunas personas piensan, voy a ayunar para que se haga tal o cual cosa. Lo que vas a ayunar es para saber qué es lo que Dios quiere de tal o cual cosa. De esa manera tú ya estás en consonancia con el Señor. No es para presionar al Señor para que haga lo que tú quieres, por muy bueno que esto sea. En eso del ayuno vamos a encontrar una otra forma de ayuno ahora en el Nuevo Testamento. Encontramos a un gran conocedor de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, que hasta entonces se conocía, era únicamente lo que ahora conocemos como Antiguo Testamento.
era un maestro de la ley. Fariseo de fariseos, como dice él en otra parte de sus obras. Y resulta que este varón que había perseguido a la iglesia pide credenciales, pide cartas, es decir, autorizaciones por escrito para ir a perseguir a los cristianos que estaban en Damasco. Pero resulta que en el camino tiene una experiencia extraordinaria. Vamos al capítulo 9 del libro de Hechos. Y a partir del versículo 1 encontramos este relato. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él creía que servía mejor a Dios persiguiendo a los cristianos. Y con esa intención va ante la autoridad judía, le dan la autorización y dice en el versículo 3 de Hechos 9, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Jesús se le revela. Y después de que Jesús se le revela y él le pregunta, versículo 6, él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y entonces los acompañantes de Saulo se dan cuenta de que no ve. De tal manera que lo llevan de la mano a Damasco. Ha perdido la vista. Y entonces, ¿qué hizo él? Ayunó. Leamos el versículo 9. Lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ahí ese momento Saulo acaba de encontrarse con Cristo, acaba de descubrir que el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y él acaba de descubrir que Jesús es Dios Hijo. Ahora va a emprender un nuevo camino y como para simbolizar su estado espiritual pierde la vista para darse cuenta que está ciego. Es decir, que no ve. Es decir, que hasta ese momento no ha visto como Dios ve. Y ahora ayuna para poder ver como Dios ve. Eso es muy importante entenderlo porque es precisamente donde está el punto. Ya un discípulo de nombre Ananías lo buscó porque el Señor se le reveló a este Ananías y le dijo, oye, voy a buscar a Saulo. Y le dio la dirección. Ya él lo fue a ver y oró por él y recuperó la vista. Fíjense cómo dice la Sagrada Escritura. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya vimos en el versículo 9 que no comió ni bebió. Es decir, estaba en ayuno, pero además su ayuno estaba acompañado de oración. Recuerden lo que hemos dicho, son inseparables los 3 actos. Oras, ayunas y lees la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, orar para estar en comunicación con Dios, que Él sepa lo que sientes. El ayuno, repito, es una disciplina espiritual para aprender a ver y a sentir como Dios siente y ve. Y luego, leer la palabra. Nada más que Pablo en este momento, todavía Saulo, pues no puede ver, no puede leer la palabra,
pero sí ora y ayuna, y entonces el Señor le envía a Ananías, y entonces llega Ananías, entra, le pone las manos encima y recobra la vista. Ananías tenía sus reservas, porque decía: Señor, he oído que este nos persigue. Pero Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. También Hechos 9, versículo 15. Aquí en el ayuno de Pablo encontramos el ayuno del recién convertido. El ayuno de la persona que acaba de darse cuenta que está ciego porque no ve. Y esa ceguera física de Pablo va a simbolizar su ceguera espiritual, de la cual va a ser sanado por Ananías. Y de esta manera el ayuno se transforma en esa disciplina espiritual que le permite al creyente estar en comunión con Dios y recibir de Dios la revelación. Entiéndase que cuando decimos revelación, es ese toque divino por medio del cual tú sabes hacia dónde se orienta el derramamiento de la gracia de Dios. No es exactamente detalles, no es exactamente una descripción minuciosa, no, pero sí es la presencia del Espíritu Santo que te va a llevar de la mano, como llevaron al Saulo que se acaba de encontrar con Cristo en el camino de Damasco, que te llevan de la mano por los caminos de Dios. Y entonces, para eso, lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás ciego. Y que esa ceguera es precisamente la que se va a quitar cuando tú oras, ayunas, y ya sin ceguera vas a leer la palabra de Dios para que el Señor manifieste a tu vida lo que estás necesitando saber. Lo que estás necesitando en cuanto a tu orientación espiritual. No te va a revelar nada extraordinario ni novedoso, sino lo que tú vas a sentir como una orientación, pero en este caso una orientación muy clara de hacia dónde la gracia de Dios se va a derramar. No olvidemos que el ayuno de Daniel no significó privarse totalmente de alimento, sino únicamente de alimentos delicados, es decir, sabrosos, de vino, de carne. Es decir, es un ayuno en el que la persona sigue comiendo, sigue tomando sus alimentos, pero se abstiene de alimentos ricos, de alimentos sabrosos. Toma lo necesario para su cuerpo, aunque no sea precisamente agradable. La disciplina de aprender a comer espinacas, la disciplina de aprender a comer cosas sanas, pero que no son precisamente de nuestro gusto. Por otro lado, su ayuno también implica el abstenerse de vino, que es decir, de una bebida que lo va a reconfortar y que lo va a estimular, para tener que llevar su vida con todo el dolor, con toda la contrariedad que significa estar sobrio, pero que es importante para percibir mejor lo que Dios tiene para nosotros. Y también es un ayuno de carne, es decir, de ese alimento sólido que uno puede considerar mejor, pero que sin embargo no es estrictamente necesario para nuestra vida y que se renuncia a él con el propósito de disciplinarnos espiritualmente. En el ayuno de Pablo vamos a encontrar una total abstinencia. No come ni bebe durante 3 días, entonces él se abstiene de todo. Nada más que la diferencia está en que el ayuno de Daniel da para 21 días, o si vamos al texto, fueron 24. Y el ayuno de Pablo son 72 horas, 3 días solamente. Y eso nos da la pauta de que el ayuno va a estar siempre condicionado a la situación física de la persona.
Es decir, no se trata de sacrificar nuestro cuerpo, de castigarlo. No se trata de atormentar a nuestra humanidad con el ayuno. Se trata de concentrarnos en la cuestión espiritual, es decir, en nuestra relación con Dios, y acercarnos a Él de tal forma que podamos sentir como Él siente, mirar como mira. De esa manera, el ayuno es una disciplina de comunión con Dios. De ninguna manera es una forma de presionarlo a que haga lo que yo quiero. De ninguna manera representa un recurso para forzar la voluntad divina en un sentido. Dios hará siempre lo que le place. Lo único es que ya sabrás por qué le place. Y eso ayuda muchísimo en la vida cristiana. Mis amados hermanos, continuaremos con nuestra siguiente lección y ahora vamos a hablar de los ayunos, es decir, para la próxima clase, de los ayunos para determinados asuntos. Oramos. Señor, tú nos has dado el ayuno como un recurso para el crecimiento espiritual. Permite que aprendamos a practicarlo de manera gozosa, alegre, de tal manera que sea para nosotros una disciplina para acercarnos a ti y encontrar en ti lo que tú es, lo que tú sientes. Y de esa manera tu santa voluntad sea para nosotros no el arcano misterioso que puede ser doloroso, inmutable, sino un secreto revelado que compartiéndolo contigo nos permita asumir mejor los retos de nuestra vida cotidiana, ahora con gozo. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús te pedimos que nos enseñes a ayunar,